pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer, en todo el país, hubo una generalizada protesta contra la política económica del gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, distintas manifestaciones demostraron que hay un punto de coincidencia, es decir, todo el mundo que se expresaba estaba en contra de lo que estaba ocurriendo en el país, pero a su vez había manifestaciones de individualismo, un individualismo colectivo, si ustedes quieren, donde cada sector pretendía expresar una situación diferente. Lo dijimos ayer a la mañana, y lo reiteramos hoy, que una cuestión central es la protesta y otra cuestión central es derrotar este gobierno en diciembre, para lo cual se necesita de una tremenda capacidad y además de dejar de costado absolutamente las vanidades y las imaginaciones electoralistas voluntariosas que tienen muchos, pero que no contribuyen a esa unidad de concepción para tener una unidad de acción firme, derrotando, si es posible, en primera vuelta, a los candidatos de Macri. Y esto viene a cuento porque después que Sergio Massa lanzara una vez más el guante diciendo voy a ir a donde me pongan los votos, llamando a una gran interna de Alternativa Federal, nosotros habíamos dicho ya hacía mucho tiempo que Labaña no iba a ir a ninguna interna, y entonces Labaña ayer, hablando con Enzo Castro por radio, le dijo directamente que eran dos proyectos distintos, por lo cual, a confesión de partes, relevo de pruebas, es decir, Labaña ya sale a decir que tiene su propio proyecto, entonces quiere decir que va a ser candidato a presidente. Deduzco que es así, e imagino que está lanzado, porque con anticipación él había dicho que quería ser el candidato de la unidad y de la coincidencia, e incluso dejó insinuar que si Cristina se presentaba, él no se iba a presentar. Bueno, ahora parece ser que él ya está decidido, y entonces dijo que la idea de él es totalmente diferente a la de Massa, porque Massa era una interna peronista o justicialista, y que él estaba construyendo otra cosa. Miren, es tan interesante esto como el pensar que Sergio Massa habló exactamente lo mismo que dijo Labaña ahora en su momento con el Frente Renovador, y cuando metió al llamado progresismo, es decir, arregló con el gen de Margarita Stolbizer y demás, y es exactamente igual a lo que hizo Cristina cuando hizo Unión Ciudadana. O sea, los tres candidatos que imaginariamente los peronistas tienen guardado o reservado su voto, han dicho que quieren construir algo mucho más allá del propio peronismo, o por lo menos otra cosa. Y ocurre que en la Argentina, la mayoría del pueblo argentino es peronista y radical. Esto le guste a los radicales y le guste a los peronistas, significa que por más que de un lado y del otro se tironee, siempre va a haber radicales y siempre va a haber peronistas. Después que los radicales no se animen a presentar la lista 3 para tener un proyecto exclusivamente radical, porque no les alcanza, o que el justicialismo en este devenir de los tiempos le pase exactamente lo mismo, no significa que la sociedad argentina mayoritariamente no sea peronista o radical. Entonces, cuando uno escucha que son proyectos diferentes, pero en realidad todos hicieron lo mismo, lo que hay que tratar de analizar es que en definitiva todos quieren empezar algo nuevo. Es decir, cuando Cristina arma Unión Ciudadana, ya no era más el Frente para la Victoria, ya era otra cosa. Cuando Massa habla del Frente Renovador y después dice vamos con Margarita Stolbizer, etcétera, etcétera, era otra cosa. Pero hay que ver cómo le fue. Porque cuando Cristina fue candidata del Partido Justicialista con la candidatura de Menem, fue electa. Cuando siguió de largo y fue candidata del Frente para la Victoria, ganó. Cuando armó Unión Ciudadana, no ganó. Sergio Massa, cuando dijo que era una versión del peronismo, sacó 5 millones de votos. Cuando empezó a insistir en que era otra cosa, sacó 1,5 millones de votos menos.
Y Labaña, que alguna vez fue candidato con Morales de vicepresidente y con la boleta radical, hizo una experiencia de meter peronistas y radicales en aquel juego, y Camaño el que fue diputado nacional y que fue intendente de Quilmes y presidente provisorio por un par de días, era el encargado de armar el peronismo y lo largó duro porque finalmente los peronistas no iban a votar la boleta que se había construido. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que el 50% del padrón tenga menos de 40 años y que puede incluso, es más factible que sean kirchneristas y no peronistas, es mucho más factible, y es mucho más factible que sean macristas y no radicales. Más allá de esto, lo que ahora aparece es una gran posibilidad para el gobierno nacional. Porque imaginemos que se presente Labaña, imaginemos que se presente Cristina, imaginemos que se presente Macri, e imaginemos que ninguno de los tres gane en primera vuelta. ¿Y qué tenemos que suponer? Primero Cristina, pongamos a quien quiera segundo, a Macri o a Labaña, y hagamos después el otro análisis. ¿Los que votaron a Labaña votarían a Cristina? ¿Los que votaron a Labaña votarían a Macri? Y es más factible que voten a Macri y no que voten a Cristina en una segunda vuelta si supuestamente se llegara a eso. Por lo tanto, creo que hay que crear un tremendo alerta por esto que está pasando, porque no sea cuestión que sigan apareciendo distintos candidatos que fragmenten el voto y con muy poquito los que están se queden. Y eso me parece que no le está importando a los que tienen que analizar decisiones, y solo falta entonces que se defina Cristina, porque evidentemente ayer Labaña dijo son dos proyectos distintos, o sea, él ya va a jugar, ya tiene un proyecto. Yo espero que si Cristina juega, Labaña después no diga, no, ahora como juega Cristina yo no soy candidato. Ayer dijo que va a ser candidato, que tiene un proyecto distinto al de Massa. O sea, ya está en la cancha Labaña. Falta ahora que se defina Cristina. Imaginemos que Cristina sea candidata. Si no gana en primera vuelta, no gana en segunda vuelta. E imaginemos que Labaña sea el segundo. Y ahí tiene chances. Porque seguramente que los que votaron a Cristina antes de votar a Macri van a votar a Labaña. Entonces, Labaña está jugando a un juego muy peligroso, que es el ser segundo y recibir el voto del macrismo o del kirchnerismo que lo posesionen finalmente presidente. Pero para esto, él está jugando con algo que el gobierno le va a salir a cruzar y que ayer empezaron a avanzar, porque ayer hubo una reunión secreta en un almuerzo donde estuvieron el presidente de la República, el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Se sentó también allí a conversar Larreta, Vidal, y aparecieron Morales y Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de este último de Mendoza, para negociar con ellos, con el presidente, qué le va a dar al radicalismo para que el radicalismo no se vaya. Entonces, lo que Labaña está imaginando, que el radicalismo se pueda ir formalmente, como el Coti no sigla dejó trascender, a lo mejor no ocurre, y se va una fracción del radicalismo, se va un sector del radicalismo. ¿Le va a alcanzar a Labaña ese pedacito de radicales y ese otro pedacito de socialistas y algún sector del peronismo para entrar en la segunda vuelta? No lo sé. Y me temo que a lo mejor no. Entonces, frente a estas cosas, me parece que nadie está evaluando la posibilidad seria y cierta de que le hagan el juego a Macri y que Macri se quede. Repito, le hagan el juego a Macri y Macri se quede. Por lo tanto, considero que la única solución que ahora debe esperar el sector que no está dispuesto a votar a Labaña es que Cristina juegue. Si Cristina no juegue, cualquiera de los otros candidatos, Felipe Solá, Rossi, Scioli, los que quieran poner de ese lado, no alcanza. Porque los votos de Cristina no son transferibles, son de ella. De manera que el gobierno, me parece que está siendo, a ver, ¿cómo llamarlo?, subestimado por la oposición, porque todos decimos pierde con cualquiera. Es cierto, pero pierde con cualquiera en tanto y en cuanto toda la sociedad esté dispuesta a votar a ese cualquiera, incluyendo en el cualquiera
a la expresidenta. ¿Y ustedes creen que toda la sociedad está dispuesta a votar en la segunda vuelta si no gana en primera a la expresidenta? Yo creo que no. ¿Y ustedes creen que a Macri están dispuestos a votarlo en segunda vuelta los que en este momento dicen que se tiene que ir? No, yo creo que no. Entonces, Massa supone eso, Lavagna supone eso, y van a saber cuántos más se están imaginando que si son segundos pueden conseguir el favor del voto. Ahora no sea cosa que haya 3 o 4 que piensan que son segundos y entonces fragmenten de tal manera el voto que con muy poquito, repito, Cambiemos se quede. Y los radicales, que de pronto se pueden llegar a fragmentar para que gran parte pase a votar a Lavagna, van a especular en qué se les da. El vicepresidente de Macri, algunos ministerios más, y ¿saben qué cosa van a pelear los radicales que tienen trayectoria y experiencia? Los legisladores. Porque los legisladores se eligen en primera vuelta. Y que yo calculo que también es lo que va a pelear Cristina si no es candidata, los legisladores. Porque los legisladores se eligen en la primera vuelta y el Congreso Nacional le va a poner la proa al presidente que fuere, porque allí se va a dirimir qué cosas se pueden aprobar y qué cosas no se pueden aprobar. Y fíjense lo que pasó ayer. Ayer se consigue quórum por parte de la oposición, se presentan, los integrantes del oficialismo se quedan parados, al no sentarse en la banca. Ustedes saben que ustedes se sientan en la silla del Congreso, entonces marcan la pizarra electrónica, que está el diputado sentado, quiere decir que hay quórum. Bueno, se quedaron parados para no dar el quórum, pero el quórum se logró igual. Pero como no habían pasado por comisiones, porque las comisiones fueron bombardeadas históricamente por Cambiemos, porque han cometido un error muy grave la oposición. La oposición, para facilitarle al oficialismo, como se hace habitualmente, le entregó un montón de comisiones, de manejo de comisiones, presidencias y demás, a pesar de que el oficialismo es minoría en el Congreso. Entonces, le entregaron esas comisiones, las comisiones las bloquean, no funcionan, por lo tanto, para poder aprobar una cosa que no pasó por comisión, se necesitan las 3/4 partes de los legisladores para que se apruebe. Y eso no lo tenían. Tenían el quórum, pero no las 3/4 partes. Entonces se produce, en un momento determinado, una disputa muy dura, muy fuerte, donde todos se engancharon, después lo vamos a escuchar, con el introito de la diputada Camaño, la presidenta del bloque de Massa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante lo dijo luego en el transcurso cuando se expuso, donde hizo una grave denuncia, que no la había en ningún medio reflejada, diciendo que la familia del presidente de la Nación está en negocio de la electricidad y se está llevando grandes cantidades de millones con Edesur y con Edenor. Una grave denuncia que debería estar inmediatamente investigada por un fiscal. Sin embargo, le dan mayor importancia a lo otro, que también lo van a escuchar dentro de un rato. Por eso, la protesta fue importante, fue bulliciosa, se escuchó en todas partes, hubo manifestaciones de todo tipo en contra de la política económica, pero repito, si no hay unidad de concepción para la unidad de acción, no sea cosa que estén trabajando para el enemigo sin quererlo, o algunos incluso queriéndolo. Es difícil. Y los trabajadores del astillero se movilizaron en la provincia. En todo el país hubo protestas, en todo el país se manifestaron y en todo el país se escuchó la queja. Hay que pasar de la queja y la protesta a la unidad de concepción para la unidad de acción, para que el 10 de diciembre se vaya Macri y el gobierno que mantiene hoy esta dependencia con el Fondo Monetario Internacional
y que ha hecho un verdadero desastre en el pueblo argentino.